Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar en la primera media hora del programa con el diputado exparlamentario Juan José Molina, actual secretario general del Partido Avanzada Progresista. Gracias por venir, Juan José. Gracias a ti, hermano. Bueno, te designaron hace poco secretario general de Avanzada, ¿no? Sí, Fue un pleno nacional que hicimos en Barquisimeto el 15. Y bueno, todo eso motivado pues a una salida del que era secretario general, Ismael García, sí. y un grupo de dirigentes que también lo acompañaron. Que se fueron a Primera Justicia. ¿Por qué tú no te fuiste a Primera Justicia? Bueno, es un tema de identidad, ¿no? Yo me siento identificado con el tema del progresismo, con la tesis progresista, que es una tesis de centro-izquierda. Y bueno, no creí que en Primera Justicia yo fuese a tener el espacio que probablemente iba a tener en Avanzada. Y fui honrado entonces con el nombramiento como secretario general, aclamado en ese pleno, a raíz de una propuesta que hizo el propio Henry Falcón. Y bueno, aquí estoy. Vamos a comenzar con una tarea bien importante. Estamos organizándonos, estamos ahorita activando la nueva sede en Caracas, y a comenzar la gira por todo el país, Carabobo. Esta semana voy a estar en Carabobo y Vargas el sábado. Y bueno, la idea es que nosotros podamos llevarle un mensaje a todos nuestros dirigentes y a las personas con las que nos vamos a reunir, un mensaje de solidaridad en primer lugar con esta situación que estamos viviendo, que se discutió en ese pleno. Nos fuimos a discutir el tema de la puesta en marcha pues, del partido, sino fuimos a discutir el tema de la situación política nacional, y aprovechamos entonces para vincularnos con quienes nosotros creemos que tenemos que vincularnos, que es todo ese pueblo, ese inmenso pueblo que, apartado de los extremos de la política actual, pues necesitan una orientación. Acuérdate que, como te venía comentando, en Venezuela no solamente sectores de oposición necesitan partidos que se identifiquen, organizaciones políticas que se identifiquen con ellos y que entiendan y atiendan sus problemas principales, la seguridad, los servicios públicos, sino también el sector chavista, que es una generación que está viva y latente, no madurista, viva y latente, que tenemos nosotros que adaptarnos también a integrar e incorporar gente que quiere y que cree pues, en el progresismo. Como vitrina principal tenemos en el Estado Lara pues, esa gran experiencia que Henry lidera. Pareciera que los partidos políticos como tal o como tales no tienen un liderazgo real, al menos en las situaciones de protesta que se han venido dando, tanto en las pacíficas como en las que han sido no pacíficas o violentas. Sí, bueno, acuérdate que el tema de quienes se manejan en la oposición o quienes están en la oposición, hay sectores que asumen posiciones un poco más radicales o más radicales, y en ese sentido nosotros no nos hemos deslindado, somos solidarios con las protestas. Lo que no concebimos es que se utilice la violencia, que genera más violencia, porque el Estado de alguna manera pues, quiere contrarrestar esa violencia que se presenta en las calles, y a veces pues, se presentan los excesos. Hay toda esta situación que hemos estado viviendo. Y como lo dijo Henry en su oportunidad en el Consejo Federal de Gobierno, no vayamos a dialogar sobre las tumbas de quienes están en este momento dando la cara en esas situaciones tan extremas, ¿no? Yo creo que el diálogo se debió haber dado, Vladimir, desde el 14 de abril del año pasado, cuando esa victoria que presentó Nicolás, tan pequeña, de 1,5 punto porcentual, desde ese momento el gobierno tenía que haber buscado el diálogo, y nosotros siempre fuimos propiciadores de que, viste esa situación, se diera un diálogo para poder entendernos los venezolanos, porque definitivamente, Vladimir, el país está dividido en dos toletes, que cada tolete tiene sus extremos, porque tanto el gobierno como la oposición tienen sectores extremistas que son los que de alguna manera pues, han estado manejando. ¿Y es posible mantener la unidad de la oposición incluso con esos sectores extremistas, Juan José? ¿O tú piensas que va a llegar la hora del deslinde con esos sectores entre quienes? No, mira, nosotros en este momento lo más importante es que nosotros nos sentamos en la misma mesa. No creemos que quienes están asumiendo posiciones extremas le den una patada a la mesa y digan nosotros no, porque eso sería no solamente catastrófico para la oposición, sino que sería una posición bien salida o fuera de la situación que estamos viviendo en el país.
Creo que quienes han asumido esas posiciones extremas tienen que reconsiderar lo que ha sido las actuaciones de algunos sectores, llamar al encuentro, porque tenemos que encontrarnos. Mira, aquí no cabe otra realidad, que es que el pueblo venezolano nos entendamos, hablemos, porque si hay una realidad política, es que el gobierno quiere imponerle a la mitad de los venezolanos que aprobaron una constitución en el 2007, algunos la rechazaron anteriormente, pero en el 2007 esa constitución pasó a ser la carta de vuelo de la oposición y el gobierno la ha venido atacando, la ha venido violentando. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que mantener nuestro plan de vuelo, nuestro modelo social, político, económico, sobre la base que establece esa constitución, no el que quiere imponer el gobierno. O sea, el enfrentamiento es porque el gobierno nos quiere imponer un modelo que no está en la constitución y en el cual nosotros decimos que no se identifica la realidad social, política y económica de servicios, de solidaridad, de igualdad, de representatividad. Ahora, tienen un problema con sectores de la oposición que ven un camino o una vía distinta a la que ustedes sostienen, los sectores, digamos, más moderados, si se puede utilizar el término de la oposición, y eso genera, por supuesto, que ruido, porque Claro. Para mantener la unidad se tiene entonces que Es necesario que estemos todos. postergar las diferencias, ¿no? Claro. Bueno, obviamente hemos visto que algunos actores políticos pues, han asumido posiciones que no son en esencia o están un poco aisladas de la esencia de la Mesa de la Unidad. Acuérdate que la Mesa de la Unidad somos la concurrencia de partidos políticos. La unidad no es un partido político, la unidad es la concurrencia de partidos políticos que nos ponemos de acuerdo para fijar políticas que incorporen a este lado de la vida pública nacional a inmensos sectores que están hoy en día desencantados con las políticas sociales del gobierno. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que buscar nuestro principal mecanismo de trabajo. Por ejemplo, yo critico en algunos casos el tema de lo que han llamado pues, estas barricadas, estas guarimbas que se han hecho. Y yo creo que más que hacer ese tipo de actividades o asumir ese tipo de actitudes que perjudica a los propios sectores de la oposición, irnos a los sectores populares de alguna manera concertada, preparada, porque nosotros tenemos llegada en algunos y en muchos sectores populares donde podemos, en lugar de estar haciendo ese tipo de actividades, desarrollando actividades de asamblea, encontrarnos con ellos, explicarles qué es lo que está pasando. Nosotros tuvimos una gran oportunidad el año pasado de ganar las elecciones. A lo mejor una guarimba administrativa o política nos aplicaron. Bueno, no importa. Vamos a seguir luchando porque la lucha en la democracia no es de un día para otro y los caminos democráticos no son de ya para allá. Los caminos democráticos Me parece que en son algunos sectores pareciera haber impaciencia en ese sentido, ¿no? Claro, bueno, pues, porque hay personas que piensan que con una salida fuera de la Constitución ellos van a lograr a lo mejor ser protagonistas de novelas. Y resulta que aquí, Vladimir, el camino es en la Constitución, el camino es la paz, el camino es la democracia, el camino es el entendimiento. Aquí te dice José Ramón Delgado, Avanzada Progresista es un partido neochavista que le hace el juego al régimen. No, esos son, ¿qué te puedo decir? Opiniones que nosotros no, si estuviéramos con el régimen, estuviéramos con el régimen. Yo en el 2007, cuando me deslindé del chavismo, lo hice justamente porque ellos querían cambiar esa constitución y nosotros nos enfrentamos, 7 diputados de la Asamblea Nacional. Estabas en Podemos en ese Que estábamos en Podemos, nos enfrentamos. Si yo le quisiera hacer el juego al gobierno, se lo hubiera hecho desde el principio, porque bastante que me dijeron, mira, vale, quédate con nosotros, vamos a trabajar juntos, vas a ocupar espacios importantes dentro del gobierno. Y yo preferí cambiar eso por defender la Constitución y defender, no a los sectores de oposición en ese momento, porque teníamos esa disyuntiva, si era entregarnos a los brazos de la oposición o irnos a la oposición o mantener una posición intermedia. ¿Cuál es la posición de Avanzada Progresista sobre la situación que se debe dar ahora en la Asamblea Nacional? Porque entiendo que María Corina Machado, la diputada María Corina Machado, quiere ir a la Asamblea Nacional, pero ya hay una decisión del Tribunal Supremo de Justicia según la cual ya ella no es diputada a la Asamblea. Y también hay una movilización, entiendo, del chavismo para apoyar a la Asamblea Nacional y al TCJ en la decisión que tomaron. Entonces, bueno, mira, desde mi punto de vista, la decisión que tomó ayer el Tribunal Supremo de Justicia al interpretar el artículo 191, en primer lugar, que si interpretan ese artículo es porque en el artículo, como estaba en la Constitución, habían elementos que podían ser utilizados por María Corina para defender su posición de que ella,
a pesar de haber ido a pedir un derecho de palabra en la OEA utilizando una silla de otro Panamá, país. de otro país, ella podía mantener su curul. Si el TCJ se pronuncia y dice definitivamente ella perdió la curul en el seno de la Asamblea, bueno, mira, era que quedaba un espacio ahí para que ella pudiera defenderse. Así que ya todo está dicho. Nosotros tenemos que solidarizarnos con ella, acompañarla a su intento de querer entrar en la Asamblea, que no puede convertirse en un show de violencia ni de no, simplemente para que ella entienda y asuma que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, aunque uno no esté de acuerdo con esa sentencia, aunque uno entienda, Vladimir, que los poderes están hoy en día concentrados en manos de un solo gobierno que controla todos los poderes, porque aquí nadie puede decir que existe autonomía de poder. Pero en todo caso, ¿consideran ustedes que María Corina Machado se equivocó en la estrategia como al ir Bueno, yo creo que ella, la OEA en primer lugar, esa ella condición? tenía que haber consultado, porque para eso está la mesa de la unidad. Si estamos en una unidad, debió haber habido una consulta y seguramente ahí se hubiesen planteado las diferentes alternativas que pudieron presentarse. Ella, me imagino yo, que debe haber asumido claramente lo que fue las resultas de sus consultas con sus asesores que la llevaron pues a esta situación en la que ella está.